Muy bien, pueden sentarse esta mañana con esa misma alegría, con ese mismo gozo que viene de la presencia del Señor. Amén. Estamos contentos, estamos de fiesta, haciendo fiesta a nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero recordarles lo que dice el Salmo 133. Quiero recordar lo que dice el Salmo 133, si usted lo puede buscar allí. ¿Dónde está? Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y era así, de esa manera, cómo se preparaban los sacerdotes para ofrecer sacrificio, culto a Dios, pues tenían ciertos elementos y cierta preparación que incluía el aceite, que incluía ciertas vestiduras. Se preparaban para ir a reunirse a la casa de Dios, a dar gloria a Dios, así como nosotros hoy. Amén. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque donde está el pueblo de Dios junto en armonía, ¿sabes qué pasa allí? Allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Hoy yo quiero decirte que no nos podemos olvidar de la reunión de los santos. Es sumamente importante que los santos se reúnan a adorar al Señor. Y con base en esto, quiero hoy que revisemos o repasemos nuestra visión. Nuestra visión en el Centro Cristiano Pentecostal. Nuestro lema que el Señor nos dio desde 2020. ¿Sabes cuál fue? El que tenemos escrito allá abajo en el letrero que anuncia dónde está la iglesia. Dice: somos la iglesia de la gracia, somos la iglesia de la Biblia y la iglesia que da sombras. CCP, no te puedes olvidar de esto. De manera que a raíz de esta visión que Dios nos dio, nos ha dado varias tareas que realizar. Y parte de esas tareas o parte de esa misión que viene de esa forma o de esa visión que Dios nos dio, quiero recordarte que es como parte de esa misión cuidar el lugar en donde estamos. Ciertamente la iglesia no es el local, no son las cuatro paredes. Pero resulta que a esta iglesia el Señor nos concedió en 2023 ser dueños de este lugar, de este local. Amén. Y sí, lo celebramos y lo recordamos. Y yo quiero decirte hoy que si bien la iglesia no es el local, a esta iglesia el Señor le ha dado la misión de cuidar, o como parte de su misión, cuidar este lugar. Amén. Entonces, cuidar este lugar, ¿por qué? Porque este lugar es un referente de que la gloria de Dios se manifiesta en cualquier circunstancia. Porque ¿sabes qué? Lo compramos en una situación, yo digo que en la peor situación económica que tuvimos, o por lo menos en mi vida y en la vida de algunos también, en la peor situación económica, en la más conflictiva, en donde, mira, no hay posibilidades de nada. Dios abrió posibilidades en su gracia, en su amor, en su poder. De manera que, amén, hay que recordar, hay que reafirmar que el lugar físico es evidencia de que cuando Dios hace, cuando Dios quiere, cuando algo es de Dios, cuando nos sometemos a la voluntad perfecta de Dios, Él hace lo imposible. Amén. Y la otra cosa que es este lugar es la embajada o una de las embajadas del reino de Dios en esta tierra. Amén. Es un punto de anclaje, es una estaca espiritual. Punto de anclaje, estaca espiritual, ¿por qué?
Porque y hablo de estaca espiritual, porque cuando se levantaban las tiendas del pueblo de Israel, ellos eran nómadas, pero cada vez que levantaban, se establecían en algún lugar, ellos levantaban tiendas y esas tiendas, para que fuesen firmes, tenían que tener estacas que las hicieran firmes, que las hicieran estar allí permanentes mientras estuvieran en ese lugar, le daban firmeza. Y ahora nosotros podemos hablar de un punto de anclaje. ¿Un punto de anclaje de qué? Un punto de anclaje de la iglesia, amén. Un punto en donde la iglesia lo ve, en donde la iglesia viene a reunirse y se sabe que hay firmeza, que hay bendición de Dios, que hay gloria de Dios en esta tierra que se llama Venezuela. Y en Venezuela lo pudieron hacer, sí, en Venezuela, en Caracas. Y te digo más, sin ni una ayuda externa, ni una, nada. Eso es tan importante que se sepa, eso es tan importante que siempre se corra la voz. Los hijos de Dios tomamos responsabilidad y por llamado de Dios, no por obligación, sino por amor a Dios, por llamado de Dios, porque cada uno que forma parte de este lugar sabe que Dios lo llamó a este lugar, entonces todos juntos lo pudimos lograr. Amén. Entonces que se sepa, mira, que nadie, ni los amigos de afuera, ni los poderosos de adentro, nadie ayudó externamente, solo nosotros y Dios. Dios y nosotros. Amén. Así que no hay nada imposible para el Señor. Y este mes de marzo que inicia hoy, 1 de marzo, yo quiero que usted, como Centro Cristiano Pentecostal, tenga presente esta verdad y esta bendición de Dios, y que si Dios lo hizo, y Dios hizo provisión, y Dios nos mantuvo como iglesia y como comunidad de fe en este lugar, el Señor lo va a seguir haciendo, tanto en comunidad como comunidad de fe, como individualmente. Nosotros decimos que nosotros somos la iglesia que da sombra. Primero, gracia, porque predicamos el evangelio y la salvación solo por la gracia del Señor. Luego decimos somos Biblia, somos la iglesia de la Biblia, porque estamos fundamentados en la palabra del Señor y estudiamos y leemos. ¿Leyeron la Biblia esta semana? Está bien. Si no, ¿quién leyó más capítulos esta semana? No me lo diga. Lo importante es que permanezcamos con esa misión también, esa tarea diaria de llegar a las Escrituras, al libro. Tú la puedes leer en cualquier forma, hay diferentes maneras de ubicarla y de leerla, pero es importante nosotros mantener, ¿verdad?, la exclusividad del libro. Amén. Entonces yo te invito, no dejes ni un día de tu vida de abrir el libro y leer, aunque sea un texto, 2, 3, 4, un capítulo al día. No es imposible, es posible. Hay que seguir en eso. Y aquí en la iglesia, pues tenemos varios espacios para estudiar la Biblia. Y luego nosotros decimos que somos la iglesia que da sombra, porque somos como un árbol que da sombra fresca, pero es un árbol también que está plantado junto a corrientes de agua. Amén. Nuestra sombra, nuestro verdor, nuestro vigor no viene de nosotros mismos, viene del poder del Espíritu Santo de Dios. Mientras estemos conectados con el Señor, buscándole cada día, escúchame, tú, no el otro, no ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, no el otro, tú eres ese árbol de bendición. Como iglesia, pero en tu casa, tú eres el árbol de bendición. En este país, tú eres el árbol que da bendición. Tú eres el árbol que tiene que dar fruto.
Y si te sometes a Dios y a su palabra, tú puedes ser esa bendición que tu familia y que este país necesita. Nosotros siempre esperamos, ¿qué esperamos? Ay, que nos vengan a ayudar. Y está bien, aceptamos todas las ayudas que vengan, eso no está mal. Pero si crecemos y vivimos siempre con esa mentalidad que es el otro que me tiene que dar, que es del otro que tengo que recibir, que es el otro, es la otra, y si no, no soy feliz. Y si no, no puedo. Es que nadie me da una oportunidad. Es que yo, no. Tú y Dios, tú sometido a Dios. Es que yo no soy ningún sometido. Pero aquí, mi hermano, mi hermana, para que la cosa funcione, hay que someterse no al hombre, hay que someterse a Dios y a su palabra. Y yo te aseguro que sometiéndonos a Dios y a su palabra, vamos a ser, y buscándole a Él, siendo amigo de Dios, vamos a ser ese árbol frondoso que se alimenta del Señor, de su presencia y que puede dar bendición donde se pare. Donde tú te pares, tú tienes que ser bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que tú digas hoy, yo soy la bendición. Yo soy la bendición. No tengo que esperar que nadie más lo sea. Yo soy la bendición de esta iglesia, de mi familia, de esta nación, en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que tenemos que seguir haciendo como comunidad de fe, como árbol de bendición, es orar. Oramos, nosotros aquí en el Centro Cristiano Pentecostal estamos desde inicio de año orando por 4 cosas esenciales. Quiero hacer referencia rápidamente a esas 4 cosas. Entonces, la primera por la que estamos orando en cada reunión de oración, pasamos esa lista y estamos orando por eso, primero por cada uno, para que cada uno conozca más al Señor y para que cada uno sea, como dice Filipenses 2:15, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sí, estamos viviendo, y si ellos vivían allá, imagínate nosotros. Sí, es una generación maligna y perversa, pero oramos para ser irreprensibles, para ser árboles que iluminan en medio de una generación malvada y perversa, porque después dice el texto, en medio de la cual ustedes van a resplandecer como luminares de este mundo. Amén. Oramos por eso. Oramos número 2 por nuestra familia, para que yo y mi casa, para que tú y tu casa sirvan al Señor. Número 3, oramos por la iglesia en Venezuela, pero especialmente oramos por nosotros, CCP, amén, para hacer aquí la voluntad de Dios. Luego, número 4, oramos por Venezuela. No dejen de orar por Venezuela. No dejen de orar por Venezuela. Hoy más que nunca, cada día. Escúchenme. La oración no es que tú tienes que pararte a hacer, no, yo no tengo tiempo, tengo que orar como 3, 4 horas, 5 horas. No. Todos los días declara esta oración. Mira lo que dice Salmo 10:15. Y hay que agarrarse fuerte de esto y orar. El Salmo 10:15 dice, el salmista le decía al Señor, quebranta tú el brazo del inicuo. Quebranta tú el brazo del malo. Hay que seguir orando, Señor. Quebranta el brazo de los malos. Ojo con esto. No nombre a los malos, porque en verdad y en realidad nosotros tenemos en nuestra mente una lista clarísima de quienes pensamos nosotros que son los malos. Pero, como dice también el Salmo 7:9, Señor, ata a los malos, pero tú que juzgas los corazones, que pesas los corazones y las mentes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mira, pararnos con fuerza, con poder, con convicción en esa oración. Señor, tú que sabes quiénes son los malos, tú que sabes dónde está la intención de perversidad y de maldad, tú que lo sabes y lo conoces todo,
Quebranta la maldad del malo, átalo en el nombre de Jesús. Hermanos, no deje de orar de esa manera. Hay que seguir orando. Mira, hay que fajarse a orar por eso en el nombre de Jesús, porque nosotros vamos a ver aún más la gloria de Dios sobre nuestro país. Pero la iglesia tiene que entender que las armas que nosotros tenemos son la oración, la fe, la esperanza. La oración, no dejes de orar. Señor, quebranta, ata a los malos en el nombre de Jesús. Levanta gente justa. Tú que sabes, tú que conoces, levanta gente justa en todo lugar de eminencia de esta nación. Y si nosotros podemos hacer algo, pues guíanos a toda verdad. Nosotros como individuos, como personas, como profesionales, que donde estemos en el nombre de Jesús, realmente seamos una bendición para este país en el nombre de Cristo. Pero hay que seguir orando. ¿Cómo vamos a orar? Quebranta, Señor, la maldad del malo. Ata la maldad del impío. Así que yo te voy a decir hoy, te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a hacer dos oraciones importantísimas. Número 1, por el Centro Cristiano Pentecostal, y ora para que el Señor envíe recursos, envíe todos los dones necesarios para que este lugar siga adelante en el nombre de Jesús. Y vamos a orar también por nuestra nación. En el nombre de Jesús cerramos nuestros ojos y oramos. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de que dependemos solamente de ti. Como iglesia venimos delante de tu presencia a darte gracias. Gracias porque nos has escogido a nosotros para hacer luz en este lugar. Y desde este lugar, Señor, como un lugar de referente para esta ciudad, Señor, nosotros oramos y suplicamos que aquí, como Centro Cristiano Pentecostal, podamos hacer tu santa y poderosa voluntad cada día, Señor, hasta el día que tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos como quieras usarnos. Señor, envía recursos, envía dones, envía la gente, Señor, idónea, para que este lugar siga brillando, para que desde este lugar se siga predicando tu palabra y desde este lugar, Señor, sigamos siendo un lugar que da refugio, que da sombra, que da paz, que da esperanza y fe a toda esta nación en el nombre de Cristo. Gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sea instrumento precioso, instrumento escogido para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias. Bendecimos, Señor, a la iglesia en general en Venezuela y te pedimos que en todo lugar te levantes, Señor, levantes tu nombre en alto a través de tus hijos. En el nombre de Jesús lo rogamos y creemos que está hecho. Señor, en este momento nos ponemos de acuerdo para orar por nuestra nación. Padre, gracias por lo que hasta hoy has hecho. Gracias porque hasta hoy no nos has dejado avergonzados. Gracias porque se ha cumplido en nosotros tu palabra. Los que confían en el Señor no serán jamás avergonzados. Y a pesar de cualquier circunstancia difícil que hemos pasado, tú nos has levantado, tú nos has prosperado, tú nos has hecho prosperar en esta tierra. Gracias. En el nombre de Jesús suplicamos que por tu gracia, que en tu nombre, Señor, ates a los perversos, ata a los malos en esta nación, ata a todo hombre, a toda mujer injusta. Tú que sabes, tú que conoces la mente y el corazón de los hombres, tú que conoces, Señor, lo más íntimo de los pensamientos de cada hombre y de cada mujer. Ata a los perversos, átalos para el mal, ten misericordia de sus almas, pero átalos para toda perversidad. Señor, todo plan diabólico y satánico, échalo por tierra en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos todo espíritu de la muerte en el nombre de Cristo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda malignidad en contra de tu iglesia en esta nación, toda perversidad en contra de los niños en esta nación. Señor, en el nombre de Jesús, que los planes para el mal no puedan prosperar. Levanta, Señor, levanta gente justa. Tú haces lo imposible. Tú haces lo imposible y nosotros lo seguimos creyendo porque tu palabra dice que para ti no hay ninguna cosa imposible.
Por eso, Señor, oramos, quebranta los malos y levanta, Padre, gente justa para bendición, para prosperidad de esta nación. Lo suplicamos y ayúdanos a cada uno de nosotros, donde sea que estemos, nuestros trabajos, nuestra casa, donde sea que hagamos vida, Señor, que seamos instrumentos de tu luz, instrumentos de tu bendición. En el nombre de Jesús, que el Señor se despierte esa conciencia de que nosotros somos la bendición de esta nación, donde sea que estemos, Padre. En el nombre de Cristo, gracias. Gracias, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale gracias, dale toda la gloria, dale toda la honra, porque solo Él vive, porque solo Él reina, porque solo Él se merece la adoración. En el nombre de Jesús sabemos que está hecho. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Amén. Dile al que está al lado, no te olvides que eres tú la bendición. Eres tú el árbol. Eres tú quien da fruto. Eres tú. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Puede tomar sus asientos una vez más. Y hoy nos hemos reunido para adorar al Señor y para celebrar también la cena del Señor. Antes de participar de la cena del Señor, yo quiero que tú vayas conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y hoy hablamos, teniendo nuestra mente, nuestro corazón, en la participación de esta ordenanza para la iglesia, la cena del Señor. Hoy hablamos de las bodas de Caná. Y dice la Biblia, capítulo 2 de San Juan, verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, cerca de donde estaba el Señor. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo, ¿qué todo? Lo que Él os dijere, hagan todo lo que Él les diga. Y estaban allí 6. ¿Cuántas? 6 tinajas de piedra, ¿para qué? Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua o de vino. Llénenlas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, que la gente está cansada, que la gente ya está, mira, enfiestada hasta los tequeteques, como diría un amigo mío, ya entonces sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y que, lo pueden decir fuerte y claro allí leyendo, y manifestó ¿qué?
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Sus hermanos, los hijos de María y José. Jesús sí tuvo hermanos de carne y de sangre. Muy bien, pero iniciemos entonces por decir que el Señor se manifestó, hizo su primer milagro, su primera señal de que había llegado el reino de Dios a la tierra, su primera señal de que Él era el Cristo, de que Él era el Mesías, de que Él era Dios en la tierra. La primera señal la hizo en una boda. En una boda. ¿Y qué fue lo que multiplicó el vino? Para que tú veas que se puede tomar. Ok. Iniciemos diciendo esto. El milagro, la señal, fue no para que tuviéramos una excusa y una licencia para beber, porque el Señor bebió, hasta lo multiplicó. No es una licencia para tomar. Es la señal hecha, o fue la señal hecha para la gloria de Dios, para que la gente supiera que la gloria de Dios había comenzado. Ahora, digamos alguna cosa en relación a tomar o no tomar, a beber o no beber. Miren, este texto nunca, jamás, y el que lo ha usado para eso tiene que arrepentirse 1500 veces. Tiene que arrepentirse en serio, porque usan lo sagrado para excusar la borrachera o excusar el mal comportamiento o excusar un pecado. Ningún texto bíblico, ninguna historia bíblica, nada de la Biblia se puede usar para yo excusarme en mi pecado. Porque han dicho, bueno, pero ¿por qué no tomas? Total, el Señor multiplicó el vino. Sí, pero no estás entendiendo cómo fue y por qué. Quiero decirte algo. Y eso lo vimos muy bien explicado en la clase de discipulado teológico el martes. Haré algunas referencias y eso lo van a tener quienes están en la clase de discipulado teológico bien especificado el martes. Yo les dije que se los pasaba, pero solo diré esto. Número 1, el evangelio no significa no tomes, no bailes, no fumes. El evangelio no es eso. Si tú empiezas a predicar por ahí, no, es que los evangélicos no toman, no bailan, no fuman. No, los evangélicos, mira, son todos unos aburridos. No, eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo vino a morir por nosotros y llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Lo recibes, lo aceptas, lo crees. Ya, eso es todo. Lo demás que haga Dios contigo es el problema de Dios y tú. Y Dios lo va a hacer si es que de verdad te convertiste. Entonces, no es no tomes. Es entender que en relación a este milagro, entender que hay algunos registros, hay muchos registros. En estos días, ayer encontré otro, que no lo tenía el martes. Registros de la historia de los judíos y de las costumbres de los judíos que dicen que ellos, primero el vino que ellos tomaban no tenía el grado de alcohol que tiene el que nosotros hoy tomamos. No tenía la misma consistencia que tiene el que nosotros hoy tenemos. La otra cosa es que ellos no bebían siendo del pueblo de Dios o siendo paganos o siendo lo que sea. Los judíos en general, siguiendo a Dios o no, ellos no bebían el vino puro, ellos lo bebían diluido en agua. Era su costumbre, porque ellos decían, había una premisa que ellos tenían, que decía que el beber el vino puro era de bárbaros, no era de gente decente. Eso es lo que los judíos pensaban. Eso es lo que estamos, ¿verdad?, tratando con la gente que estamos tratando en esta boda. Eran judíos que practicaban su judaísmo y que sabían, ¿verdad?, que su cultura no era como la nuestra. No, es tiempo de celebrar, yo invito las birras, esa es la cultura nuestra, ¿o no? Y si no hay bebida aquí, como que no hubo fiesta.
¿Ese o no? ¿O yo me perdí? ¿O a mí se me olvidó que los latinos no son así? No, los latinos, los venezolanos y los latinos en general son así. Entonces tú no puedes desligarte de tu cultura. Y tienes que saber por qué, cuándo, cómo, por qué sí, por qué no. Ellos no eran así, no se iban a gastar el sueldo en bebidas, ni decían, ay, aquí no hay comida, porque aquí no hay fiesta, porque es que no hubo algo espirituoso. Ellos no decían eso. No, simplemente el vino, fíjense que el vino era utilizado para hacer el agua potable, para purificar el agua en general. Por eso es que Pablo le dice, porque esa es la otra, no, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino, sí, pero en esa época. Porque allá no había agua Minalba, ni había nevada, ni esas que nosotros tomamos aquí. ¿Se entendió o no? Nunca jamás en la vida uses. Tú toma o no toma, eso es problema tuyo y Dios. Si te estás matando tus neuronas, tu problema. Porque el alcohol mata las neuronas. Ya. Eso es problema de cada uno. Es más, yo lo único que digo es que el que Dios liberó de ese vicio de la borrachera no debería ni oler el vino. Porque hasta está comprobado científicamente que cuando uno sale de una adicción, Dios te hace el milagro. Porque Dios a veces, y yo he visto gente que Dios les ha hecho el milagro de cerrarles el vicio. Ellos eran viciosos de ciertas cosas, pero vinieron al Señor y sin hacer los pasos que se hacen, que también son buenos, que también está bien buscar ayuda, eso no está mal, esos son recursos, pero milagrosamente Dios los saca de cualquier adicción que hayan tenido. Ah, no, yo después voy y bailo con el diablo, ¿verdad? Porque no, ya Dios me liberó, ya soy fuerte, ya no sé. Entonces yo voy a jugar con fuego. Si tú juegas con fuego y no te apartas de lo que te hizo daño, eso te va a quemar otra vez, porque con Dios no se juega. Y eso no implica, no tiene que ver solo con la bebida, eso tiene que ver con todas las cosas de las que Dios te liberó. Amén. Entonces, que nadie use este texto para decir si puedes tomar. No, porque hay que entender el contexto del asunto. Y hay que entender que la cultura de ellos no era la misma. Aquí, entendiendo que la naturaleza de ese vino no era del vino, no solo del vino que el Señor hizo milagrosamente, sino del vino en general. No tenía el grado de alcohol que tiene lo que nosotros bebemos hoy. Y la cultura de ellos no era como la nuestra, que se han perdido familias, se han perdido casas, se ha perdido un montón de gente, ¿verdad? Solo por emborracharse. Muy bien. ¿Emborracharse es pecado? Sí, es pecado. ¿Beber es pecado? Depende de tu situación. ¿Se entendió? ¿Me he explicado bien? No importa, ya hasta que me muera lo seguiré explicando cuando venga el caso. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a lo más importante. Miren, el Señor se manifestó y manifestó su gloria en una boda. ¿Por qué en una boda? No es un detalle menor lo que Juan registra. Lo que Juan registra, Juan quiere darnos a conocer el mensaje del Evangelio. El propósito de Juan no es hacer una cronología de la vida de Jesús, cosa que sí es propósito, por ejemplo, de Mateo y de Lucas. Lucas hace, ¿verdad?, y cuenta la historia de Jesús de una manera más cronológica y da más detalles de la vida de Jesús. Pero Juan no. Juan lo que quiere es decirnos de lo que se trata el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y Juan dice primero en el capítulo 1, dice quién es ese verbo que se hizo carne, que es Dios y que existía desde siempre, desde la eternidad. Estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo vino a habitar entre nosotros. Y luego que establece en el capítulo 1 la identidad del Dios Todopoderoso que vino a dar su vida por nosotros, luego dice, y ahora, ¿sabes lo que va a pasar? Que el milagro, el primer milagro se va a hacer en una boda. ¿Por qué? En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra.
Y Juan 1 inicia con estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El origen de todas las cosas, el origen de la vida está en Dios. Pero en Génesis 3, con el pecado, lo que era el propósito original del hombre y de la creación fue perdido, se perdió, se malogró, se echó a perder por el pecado. Ahora, Génesis 1 y 2, y en 1 y 2, en el 1 nosotros vemos la creación del hombre y la mujer, y en el 2 nosotros lo que vemos es que Dios, ¿verdad?, le trajo a Adán, le trajo a Eva, y todo se originó para el ser humano en bendición, primero en Dios, y luego con un hombre y una mujer, donde Dios dice: esta es hueso de tus huesos, carne de tus carnes, y varona será llamada, y esta es la que te va a hacer compañía. Y ustedes dos van a producir vida, y no solo que la van a producir vida para que el ser humano sea, ¿verdad?, dueño de la tierra. No solamente eso, sino que ustedes dos, hombre y mujer, bendecidos por Dios, van a hacer fructificar la tierra y van a proteger al ser humano que salga de ustedes, o a los seres humanos que salgan de ustedes, y van a proteger la creación. Ese fue el origen, Génesis 1 y 2. Ahora, con el pecado todo se derrumbó. ¿Sí? Dentro de ellos. Se derrumbó, se echó a perder, se perdió. Pero ahora Juan nos está diciendo a nosotros: el evangelio vino a rescatar el propósito original. Por eso es que yo te digo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez se vuelve a regenerar la creación. Hay una posibilidad de regenerar la creación y el propósito de Dios. ¿Con quién? Con el verbo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Entonces, otra vez hay una posibilidad de regeneración del plan original y del propósito que Dios tenía con el ser humano. Luego viene el capítulo 2 y hay una boda. Y en esa boda, donde un hombre y una mujer que eran del pueblo escogido de Dios, los judíos, se casan, porque hay que casarse. Lo voy a decir otra vez, y a ustedes como buenos cristianos les corresponde decir amén. Cuando uno quiere vivir en parejita y disfrutar de las bondades de vivir en parejita, porque sí hay muchas bondades. Ay, porque no vives con el mío y con la mía, no me interesa. Hay bondades. Cuando uno quiere vivir así y disfrutar de todas esas bondades creadas por Dios, uno tiene que comprometerse y casarse. Amén. Eso dice la palabra, eso creemos y eso mantenemos hasta que Cristo venga. Y no es imposible, es muy posible. Paréntesis. Yo siempre digo, yo sé, pero voy a cambiar en un solo aspecto. Yo les digo: mi amor, tienes 50, 60 años, ¿para qué te vas a volver a casar? ¿En serio? ¿Vas a volver a echarte esa jarra de agua, ese calamar, como tú quieras llamarlo? Lo que sea encima, en serio, no, quédate solo, sola, ya, mira. Ahora quiero decir, por favor, eso soy yo. Eso es un consejo que yo puedo darte como consejo, pero eso no es voluntad de Dios. Si tú a los 50 años, 54, 55, 60, 65, lo que tú quieras, tú te consigues el amor de tu vida y por fin lo encontraste y estás bien seguro. Y estás bien seguro que llueve, truene o relampaguee, ahí vamos a permanecer hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga. Y yo te voy, y mire, cuando la gente tiene 50 años para arriba, ya tiene todas las mañas ya que para quitárselas. Bueno, yo nada más te advierto, tú haces lo que tú quieras, es más, yo te caso. Pero si tú me vienes y yo te caso y es bien, y dije, vamos a ponerlo bonito, ya, espera, déjame ponerlo. Que si tú te quieres casar, ¿verdad? Porque encontraste el amor de tu vida por fin a los 60 años, cuando sea, no importa.
y estás seguro, y oraste, y ese es el ángel que tú estabas, o la ángela que tú estabas esperando. Mira, vente que nosotros arregla los papeles, porque aquí en esta nación hay que arreglar papeles y hay que hacer las cosas legales y hay que ir para el registro, ¿no? Ahí se hace, ¿no? En el matrimonio civil. Y luego vente que nosotros te aplaudimos, te bendecimos, te hacemos la fiesta también, gloria a Dios. La fiesta es aplauso, ¿ok? Y te decimos, vamos para adelante. Y brindamos con Pepsi-Cola. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que nadie tenga problema, porque como yo dije una vez, oye, mi amor, de 50 años para allá te vas a casar, estás loco. Entonces ahorita, yo no sé, por si acaso alguien quiere casarte, no, sea libre. Sea libre, es mejor casarse que estarse quemando, dice la palabra. Así que no se estén quemando ahí, ¿sabes? En secreto. Háganlo público, ¿ya? Y vamos a casarlo y vamos a arreglar ese asunto. Ok. Dicho esto, ¿verdad? ¿Será que fui absolutamente clara, verdad? Entonces ya la pastora ya dio permiso a la gente de casarse, no hay problema. Después, bueno, a consejería matrimonial irás con mi mamá, porque conmigo, no. En una boda, volvamos al milagro. Bueno, inicia la palabra de esperanza para el mundo. El Señor se revela como el Rey, como Dios, como el Mesías. Se revela en una boda, en un inicio de la vida, donde un hombre y una mujer se comprometían a unir sus vidas y a recibir la bendición de Dios y a celebrar, porque una boda se celebra. Una boda bien hecha se celebra y se celebra mucho. Y los judíos tenían la costumbre de celebrarla, depende de cuánta plata tuviera la gente, la celebraban por varios días. Y hay que celebrarlo. De manera que el Señor en esa celebración le dice a sus discípulos, vamos a ir allá a celebrar con nuestros amigos. Se cree, se dice, se piensa, y hay registro de eso en algunas cuestiones de la historia de los judíos, que muy probablemente eran familiares de María y de José, eran familiares de Jesús, eran primos, probablemente, de manera que era familia de ellos, y ellos, bueno, vamos a celebrar. El Señor, vemos varios detalles. Entonces, en una boda, porque como en el inicio de todas las cosas y de la creación y del propósito del Creador para el ser humano, inició con un hombre y una mujer a los que Dios les dio poder y autoridad sobre esta tierra para bendecirla, para cuidarla. El pecado lo echó a perder, pero en Cristo hay redención para el ser humano y para la naturaleza también. En Cristo hay redención, porque un día esta tierra va a ser consumida y va a ser purificada y vamos a habitar eternamente en un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso también es parte de nuestra esperanza. Y Juan te dice en una boda, las cosas se echaron a perder, pero Cristo vino a redireccionar el propósito de Dios, a revivir el propósito de Dios. Y de la misma manera que en el inicio lo hizo con Adán y Eva, aquí lo está haciendo otra vez, o se está dando a manifestar al mundo otra vez con un hombre y una mujer que se unen en santo y sagrado matrimonio. Entonces, por eso encontramos al Señor revelándose en una boda y dando el elemento para celebrar, no para que nosotros, cuerda de borracho, excusemos el asunto para beber vino. ¿Será que se entendió? Nunca más en la vida. Usted tiene que arrepentirse, de verdad, porque hacemos juego con las cosas sagradas. Nunca jamás use este texto para decir, no, tú puedes beber vino porque el Señor multiplicó el vino. Eso tenía otro propósito, que no era que nos empastáramos de vino, nos empestáramos de vino. Hay otro asunto aquí, que él le dice, ¿no? Que es también, si uno no entiende el contexto, también puede ser malinterpretado. Entonces dice que María le dice, no tienen vino. Bueno, esto nos habla de ciertas cosas. Era su hijo.
uno va a los hijos a pedir ayuda. Es más, era el hijo mayor. Y muy probablemente se dice que para esta altura hay alguna discusión en cuanto a eso, pero yo he encontrado más posiciones a favor de esto que voy a decir. Muy probablemente José a estas alturas ya había muerto. De manera que Jesús, como hermano mayor, tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá y de ayudar a su mamá. De manera que su mamá, ¿verdad?, va donde el hermano mayor, donde el hijo mayor, y le dice, mira, ¿qué podemos hacer? Ahora, Jesús se supone que ya aquí tenía 30 años. Y a los 30 años, no, la mayoría de edad, digamos, o la presentación, lo voy a decir de esta manera, porque esa es la figura que nosotros entendemos. La presentación a la sociedad de los judíos era a los 12 años o a los 13, dependiendo de la situación. Pero ya, y a los 20 años, con los judíos, ya tenías responsabilidades civiles. Pero a los 30 años era la edad para ser líder y para ser rabí, para ser maestro en Israel. Entonces ya él tenía aquí 30 años. Ahora fíjense, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el contexto en que él lo está diciendo y en el idioma en que él lo está diciendo, simplemente significa mujer. Mujer es una expresión de respeto. No es como nosotros lo leemos con nuestra mente. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Echa para allá, mujer. No, no es así. No es así, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Nosotros encontramos varios relatos en los evangelios donde el Señor se acerca a algunas mujeres y le dice, mujer, no llores. Mujer, tu fe te ha salvado. Entonces esa expresión mujer era una indicación de respeto. El hijo respeta a la madre, pero también le dice, ¿qué tienes conmigo? Mamá, hasta ahora yo he sido tu niñito. De aquí en adelante las cosas van a cambiar. De aquí en adelante, ese que tienes conmigo implica todo eso. De aquí en adelante ya no voy a ser el hermano mayor responsable por mi mamá. Ahora voy a ser el responsable por el reino de Dios. De aquí en adelante va a comenzar el ministerio por el cual yo he venido a esta tierra. María, como sabía, como ella había recibido la palabra, como ella tenía eso en su corazón, Dios se lo había revelado que un día, ¿sí? Pues María simplemente le dice, su madre le dijo a los que servían, fíjense que ella, si alguien me dice a mí, si Gabriela me dice a mí, yo le digo a Gabriela, Gabriela, por favor, ayúdame con esto. Mamá, ahora no puedo. Tengo una responsabilidad con mi marido. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Anda, Gabriela, por favor, yo llamo a Jonathan. Anda, ayúdame. Yo le echo una llamadita a Jonathan y es que yo le voy a pedir ayuda a Jonathan y también Jonathan me va a decir que me va a ayudar. María no se puso con, dale, ayúdame, pero ya entonces, ¿sí? ¿Lo ven? No. María inmediatamente, María sabía qué era lo que Dios le había entregado en sus manos. No ser la madre de Dios, ojo con eso. Ser la mamá de Jesús humano. Y ya, y el canal, la barriga a donde se depositara ese bebé. Es todo lo que fue María. María inmediatamente entiende y dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él dice. ¿Qué dijo María? Hablen conmigo y después que ustedes hablen conmigo, entonces yo voy a traducirle a Jesús, porque es que Él no entiende, ¿ves? Porque yo soy la intercesora. No, ya María ya cumplió lo que tenía que cumplir y María luego se vuelve discípula de Jesús, igual que los otros, igualito que los demás. Eso está muy claro. Entonces, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él os dijere. Y se los dijo a los siervos, se lo dijo a los sirvientes. Fíjense, ¿qué fue lo que Él hizo? Él
había llegado el momento de su manifestación. ¿Cómo que había llegado el momento de su manifestación si ahí dice que mi hora aún no ha llegado? Ok, todo lo que acabo de decir en relación a que ya Jesús no iba a cumplir ya el rol de hijo y de hermano mayor, sino que iba a manifestar su gloria al mundo, que iba a manifestar su ministerio. Toda esa frase que tienes conmigo, mujer, no ha venido mi hora, tiene que ver con esa misión que Jesús iba a iniciar en ese momento. Entendiendo esto, el Señor vio o usó lo que allí estaba. Y allí había 6 tinajas de agua para la purificación. Eran 6, así era el rito de purificación de los judíos. Cuando la gente llegaba de la calle a cualquier casa o de la calle al templo, habían tinajas de agua para lavarse antes de participar de la comida, antes de participar de las fiestas, antes de participar de llevar los sacrificios, etcétera, al templo, antes de llevar una ofrenda, tenían que purificarse con agua y luego hacer en la casa o en el templo todo lo que iban a hacer. De manera que los judíos sabían que esa agua era para purificar, para lavar. Es más, y ellos lo tenían eso tan metido en su cultura, en su idiosincrasia, en sus costumbres. Era algo tan arraigado que el que no se lavaba las manos, todo el mundo veía si no te había lavado las manos o los pies, porque eso estaba en la puerta. Ellos lo tenían clarísimo, que la gente, para ser limpia, para ser pura, para poder llevar una ofrenda, para poder comer, tenía que primero pasar por esas tinajas. El que no hubiese pasado por esas tinajas era un cochino. A mi casa no te metes ni traigas ofrenda porque estás inmundo. Eso era lo que significaban esas 6 tinajas de agua, y había bastante para que nadie tuviese excusa de no purificarse, de no lavarse. Y el Señor, claro, esas tinajas ya estaban vacías. Esas tinajas ya estaban, porque ya todo el mundo se supone que llevaban días en la fiesta. ¿Y qué hizo? Esas tinajas que para ellos significaban el lavamiento, la limpieza, las mandó a llenar de agua. Y esa agua, sabemos, ¿verdad? Llénenlas. ¿Quién la llenó? ¿La llenaron los ángeles o la llenaron los sirvientes? Los sirvientes. Dios te va a usar a ti para el milagro. Dios va a usar lo que tú puedes, lo que tú sabes, lo que está en tu responsabilidad para el milagro. Con todas tus capacidades Dios te va a usar, pero tienes que moverte y tienes que hacer lo que Él dice. ¿Y cómo sé lo que Él dice? Busca, ora. El Señor habla, yo les aseguro que el Señor habla. Hacer lo que Él dice. Llenen, los sirvientes llenaron, y luego de llenar, aquí viene el paso de fe, agarren, tomen esa agua y llévensela al que prueba el vino, al que tiene la responsabilidad de probar el vino y de aprobar si ese vino se va a repartir. Y ahí está, ¿verdad? Nosotros. ¿Y será verdad lo que dice la Biblia? ¿Y será verdad que si yo obedezco, será verdad que el Señor no me va a dejar avergonzado? ¿Será verdad o no será verdad? Será verdad, y es allí donde nosotros tenemos que tener y pedirle, si no lo tenemos, pedirle al Espíritu Santo: Señor, aumenta mi fe y ayúdame a confiar para obedecer lo que dice tu palabra. Muchas veces nos quedamos a la mitad de nuestra fiesta, a la mitad de nuestro camino, porque es que cuando el Señor nos pide lo imposible, lo raro, pero es que si así no se hace, pero el Señor te está diciendo, vamos, vamos. Miren, tan simple como eso, ¿para qué me voy a casar si el matrimonio arruina todo? Claro, eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice que cuando firmas el papel, eso arruina todo. Es mentira. Eso es mentira. Y Satanás ha querido poner eso en la mente de la gente. ¿Para qué? Para que no cumplamos y no obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer.
la Biblia dice que hay que orar. No, pero orar, yo oré y no pasa nada. Sigue orando, sigue insistiendo. Pero la oración, ¿tú crees que Dios me escucha? Dios te escucha. La Biblia dice que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Ay, pero yo no lo veo, yo no lo siento, sinceramente. Eso es lo que dice la palabra, pero vamos, sigue adelante, solamente créelo. Yo te estoy diciendo, solamente hay que creer, hay que pararse firme y hay que creer en el nombre de Cristo y en la palabra del Señor y hay que caminar con fe y hay que seguir buscando al Señor mañana, tarde, noche, hasta que venga y te responda. El Señor lo hace. Pero hay que pararse en un mundo perdido, en un mundo que todo lo quiere ya. El problema nuestro es que todo es ya, todo es ya. Vamos, que el Señor me hable así, que yo abra, o que lo googlee y el Señor me habla. Y otra cantidad de recursos que ya ustedes saben, ¿verdad? Y el Señor me habla. No, en oración, en comunión y en congregación con la iglesia de Jesucristo. Así es como funciona esto. Pero no queremos actuar en fe, queremos ver resultados rápidos. Y si no es rápido, es que Dios a mí no me escucha, o es que Dios no existe, o es que así no es. No, así es porque aquí dice esto. Entonces yo tengo que actuar en fe. Ellos actuaron en fe, llenaron, trabajaron, porque para llenar había que ir a buscar y no era tan fácil como abrir un chorro, no, ellos trabajaron, ellos sudaron, ellos se esforzaron y luego no se quedaron solamente con eso, luego siguieron obedeciendo, sacaron la copa y la llevaron y no se pararon. ¿Y tú crees? Pero yo todavía veo agua. ¿Y tú crees? Vamos, ¿qué es lo que yo te dije? Vamos, ¿qué es lo que el Señor dijo? Es lo que el Señor dijo. ¿Qué es lo que el Señor te dijo? ¿Qué es lo que el Señor te dijo de tu situación? ¿Qué es lo que la Biblia dice de tu situación? ¿Qué es lo que el Señor dice? Bueno, hazlo en fe, hazlo y síguelo haciendo en el nombre de Cristo Jesús, porque tu recompensa y tu milagro viene, pero hay que pararse en fe y en obediencia. Esta gente sacó el agua, la llevó y cuando la llevaron y el maestresala probó, era el mejor vino que jamás había probado esta gente, este hombre. Y luego vemos la expresión donde le dice al novio, mira, la mayoría de la gente lo que hace es servir el buen vino al principio. Y luego, cuando la gente está cansada, luego sirven el peor. Pero resulta que este es el mejor vino. Y cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, cuando es Dios que lo hace, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando hacemos las cosas tal cual están registradas en su palabra, porque todos nosotros oramos para que el Señor haga las cosas como nosotros queremos. Nosotros primero metemos la pata y después oramos para que el Señor nos saque la pata. Eso no funciona así. Dios es misericordioso, Dios te va a sacar la pata, pero igualito te va a doler. Tú tienes que vivir con la consecuencia de tu decisión, y todos vivimos con alguna consecuencia de nuestras decisiones, todos. Y Dios en su misericordia, como hablábamos la semana pasada, Dios es misericordioso y Dios allana el camino y Dios te ayuda. Pero qué bueno sería que desde el inicio, ¿verdad?, nosotros obedeciéramos la palabra de Dios y nos sometiésemos a lo que Dios dice y dirigir nuestras vidas conforme al plan de Dios y no conforme a nuestro plan. Dios para todos tiene un plan maravilloso, un propósito poderoso, pero hay que someterse al Señor, hay que vivir por el Señor, hay que amar por el Señor, hay que amar al Señor. Y cuando uno ama, el concepto nuestro de amor son las mariposas en el estómago y que me gusta. Es chévere estar con él o con ella. Y cuando hablamos de amigo, amiga, es agradable hablar. Pero eso no es el amor. El amor es sacrificarse por el otro. El amor es darse por el otro.
El amor es ponerse en el lugar del otro y ayudarle y hacer que el otro, vamos, salga adelante, cualquiera sea la relación del otro contigo. Y eso lo entendemos bien, el amor de madre es indescriptible. Sí, porque creo, bueno, salvo algunas madres, ¿no? Creo que ese es el amor que se parece más al de Dios, porque uno hace cualquier cosa por los hijos, eso es lo que dice uno. Pero cuando se trata del otro, del marido, de la mujer, del que no es, del que no salió de ti, uno, bueno, lo piensa, ¿verdad? Ahora, Jesús no fue así. Jesús vino a ponerse en nuestro lugar, a tomar nuestro lugar, a tomar nuestro castigo. Cuando nosotros decimos que amamos a Jesús, y si tú no lo sientes así, tienes que orar. Y cada día eso es someter nuestra carne para que Él nazca en nosotros, para que la vida de Él nazca en nosotros. Nosotros creemos en Dios y nosotros oramos y sabemos que Dios es poderoso y le rendimos culto, pero le rendimos de verdad. Nuestra vida está rendida a su santa y perfecta voluntad. ¿De verdad? Yo a veces me escucho a mí misma en algunas oraciones que se vuelven salmos imprecatorios, los salmos de queja, los salmos de venganza. Y yo digo, ay, qué amor tan grande tengo yo por el Señor. Aleluya. No, ningún amor grande por el Señor. Todo lo que estoy orando es para que el Señor me satisfaga mis propias ideas. Y si tú te escuchas a ti mismo en tus oraciones, ¿tú oras de verdad para hacer la voluntad de Dios o para que Dios te bendiga tu voluntad? Deberíamos nosotros ser bien sinceros con el Señor y arreglar esa situación. Mire, Dios bendice, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos ama eternamente, maravillosamente. No alcanzamos a entender el amor de Dios para todos, no para algunos, para todos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros le amemos de tal manera que estemos dispuestos a aceptar cualquier sea su voluntad para nuestras vidas. Pero hay que amarlo, pero hay que decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque es que no soy así. Y mientras más uno se rinde, más la gloria de Dios empieza a fluir, más la gloria de Dios empieza a abrir caminos. Es lo que no entendemos, la gloria de Dios en nuestras vidas abre caminos, pero a veces los caminos se te cierran porque es que tú no has entendido, y no estoy hablando de la salvación, los caminos de gloria aquí en esta tierra se cierran porque no hemos entendido lo que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros aquí y ahora, que no es simplemente resolver nuestras necesidades. No, el Señor está buscando gente de verdad que se convierta en sus siervos, en sus esclavos. El esclavo dice, sí, Señor. Y nosotros tenemos que ser esclavos del Señor, pero no seremos tratados como esclavos, somos tratados como hijos a quien Dios cuida, a quien Dios ama, a quien Dios le va a proveer todas las cosas. Miren, a veces uno se angustia, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Y yo he visto, y a veces yo pienso, ay, ¿y si me enfermo? ¿Y si no puedo esto? ¿Y si no puedo lo otro? Pero yo he visto en este recorrido de mi vida, yo he visto que para lo que Dios quiere que yo haga, Dios me la va a poner toda fácil. Solo yo tengo que entender lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que Dios no quiere que yo haga, lo que Dios no quiere que yo compre, lo que Dios no quiere que avance, Él va a cerrar. De manera que es ahí donde yo digo, bueno, ¿verdad? Ay, por fin me enteré cómo funciona la cosa. Que yo buscando la voluntad de Dios y buscando hacer su voluntad, Él me va a dar clarito lo que es, y va a abrir y va a dar lo que es.
Así funciona o debe funcionar la vida de un cristiano, pero nosotros vivimos dándonos golpes contra algunas peticiones que tenemos y resulta que eso no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuándo lo vas a entender? Lo que Dios está buscando es que te rindas, ríndete, que en esa rendición van a empezar a surgir los milagros, en esa bendición va a venir el vino del gozo para tu vida, en esa rendición, En la rendición viene el vino del gozo, en la obediencia viene el vino del gozo. El vino fue multiplicado y la fiesta pudo seguir para conmemorar y para celebrar las bodas, la unión de un hombre y una mujer que iban a producir vida y que iban a ser un hogar estable donde la gloria de Dios se manifestara. Ahora, para nosotros, el significado hoy para nosotros de que el Señor iniciara revelándonos el Evangelio y dándonos esa señal de la conversión del agua en vino. Eso era una señal de que el reino de Dios ya estaba en la tierra, de que algo nuevo iba a pasar y de que algo nuevo estaba ya entre los hombres, caminando entre los hombres. Y cuando nosotros vemos que el Señor usó esas tinajas de la purificación que usaban los judíos en la ley para lavarse, para purificarse, y que esa agua fue convertida en vino, eso no es más que una señal, un símbolo de que lo pasado y lo que pueden hacer los hombres, la ley que purificaba, los ritos que purificaban, el agua que purificaba no era suficiente. Pero ahora esa agua, esos ritos se iba a convertir en la sangre preciosa de Jesucristo. Porque el vino es símbolo en las Sagradas Escrituras del gozo, pero del gozo que produjo el sacrificio de Cristo. Y el vino, dijo el Señor, este vino es mi sangre que por vosotros es derramada. De manera que este primer milagro simboliza que la sangre de Cristo iba a venir a abrir un nuevo camino para toda la humanidad. Iba a venir a dar origen, como en un matrimonio se da origen a una nueva familia, a una nueva vida, a un nuevo sistema, en donde van a surgir seres humanos que van a ser fructíferos y van a ser protegidos por ese matrimonio para la tierra. De esa misma manera, la sangre de Cristo indicaba el inicio de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo había llegado, un nuevo tiempo de redención, un nuevo tiempo de bendición. Y hoy ese nuevo tiempo es en el cual nosotros caminamos. Ya no necesitamos ningún rito, ya no necesitamos costumbres, ya no necesitamos cosas que nos hagan y nos rediman de nuestros pecados y que nos hagan salvos. No, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. El sacrificio de Cristo, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo fue suficiente para abrir el camino hacia Dios. La sangre de Cristo, suficiente sacrificio, suficiente para abrir el camino de mi oración, de mi vida hacia Dios y de Dios hacia mí. Cuando nosotros descansamos, luego de que el vino fue multiplicado, el jefe, el novio, pudo descansar y disfrutar porque la fiesta seguía. Y hay para rato fiesta y va a cumplir el ciclo de la fiesta. No vamos a quedar en vergüenza, dijeron ellos. No vamos a quedar en vergüenza porque ya lo del vino, que era lo más importante, está resuelto. Bueno, hoy nos dice Dios a nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos rendimos a Él, nos rendimos a su voluntad y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios nos dice, ya no hay problema, ahora sí que empieza el gozo en tu vida, ahora sí que empieza la verdadera vida. Y yo sé que hay algunos por ahí que dicen, no, desde que me convertí a Cristo, mira, un problema tras otro. Claro, porque el diablo
diablo anda suelto y es verdad que existe el diablo y es verdad que se levanta en contra de los escogidos de Dios, pero es ahí donde uno se para firme en la palabra, firme en la oración, firme y no le hace caso a las artimañas de Satanás. Y uno se levanta en oración, se levanta en palabra, se levanta y en el nombre de Jesús se declara como Cristo nos declaró: limpio, sano, santo, salvo por la sangre de Cristo y más que vencedores. Y el cristiano que camina así es un cristiano que, aunque tiene problemas, aunque va por esta vida lo mismo que los demás, va contento, va victorioso, va sabiendo que todas las cosas obran para los que aman a Dios. Lo que para los demás es un desastre, para ti es algo que Dios va a convertir en bendición. Algo que Dios va a convertir en bendición. El cristiano que cree en el Señor Jesucristo tiene que vivir de esa manera. Para lo que los demás es un desastre. Para lo que los demás, esto se acabó. ¿Dónde está? ¿O se acabó aquí? ¿Cómo dicen que se acabó? Esto se acabó lo que se daba. No, esto se lo llevó quien lo trajo. Es lo que dice la gente por ahí. No. Cuando los demás dicen esto, y es más, la situación puede verse de esa manera. Claro que sí, pero a mí no me interesa. Mira, yo tengo esa actitud. A mí no me interesa. Y yo les digo, yo me pongo triste un ratico, brava otro ratico. También uno se hace la víctima y saca los violines un ratico. Porque uno no se puede olvidar, ¿verdad? Que es un ser humano uno, pobrecito uno. Pero mira, uno no se tiene que quedar ahí. Uno se levanta y sé que no me interesa. Lo que Dios dice se hace. Y si Dios quiere, vamos para adelante. Y si Dios no quiere, no vamos para adelante. Pero como Dios nos ama y como confiamos en su amor, eso es lo que hay que hacer. Confiar en que Él te ama, Dios te ama. Puedes decirlo: Dios me ama, Dios te ama. Y todas las cosas por las cuales estás pasando, Dios las puede convertir para tu bendición, para tu bien. Aleluya, por el Espíritu Santo de Dios te digo, Dios va a transformar esas aguas amargas, esas aguas que no servían para nada, lo va a transformar en el vino de tu gozo. Solo hay que creerlo, solo hay que tomar de Él, solo hay que buscarlo a Él, solo hay que rendirse a lo que Él quiere y decirle: Señor, lléname de tu vida, lléname de tu vida. Quizás hasta ahora no hemos vivido de esa manera, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús tienes que decirle al Espíritu Santo de Dios: lléname de la vida de Cristo para que yo pueda disfrutar del gozo, de la fiesta, de la vida abundante que solo en su presencia podemos tener. Y maravillosamente, cuando nosotros hoy participamos de la cena del Señor y tomamos el pan y tomamos el vino, lo hacemos porque el Señor Jesucristo, dice la palabra, que la última noche antes de ser entregado, el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos a comer. Y en la comida, al final de la comida, Él les dice: miren, este pan que es partido, es mi cuerpo. Y por ustedes este pan, como símbolo, va a ser partido y mi cuerpo va a ser molido por ustedes. Coman este pan y celebren este acto y acuérdense de que yo morí en la cruz del Calvario y mi cuerpo fue lacerado y mi cuerpo fue hecho pedazos. Mi cuerpo fue maltratado y no solamente maltratado, mi cuerpo fue gravemente herido. Pero eso lo hice por ustedes, porque la culpa que nos tocaba a nosotros la llevó Él. Y dice la palabra: por su llaga hemos sido sanados. Gloria al Señor. Y un cristiano debe levantarse cada día con esa esperanza. Por su llaga hemos sido sanados en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no me sana? ¿Y por qué no me sana? Hay algo que Dios está tratando contigo, hay un propósito. Tienes que subir, ir más arriba, pero tienes que tener esperanza y creer. Mire, yo he visto milagros extraordinarios de gente que de
Hoy para mañana ya se sanaron. Pero he visto gente que se murió y eran súper cristianos, requete cristianos, más cristianos que tú y que yo. ¿Y por qué se murieron? Bueno, fácil. Solo una vez yo tuve una revelación tremenda. Sí, como esas cosas que tú dices, wow, por fin lo entendí. Porque uno lo sabe, pero para que se ilumine el corazón y la mente es otra cosa. Alguien muere y yo, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? Oramos, gritamos, hicimos todo, Señor. Y creímos de verdad. Bueno, sucedieron ciertos y determinados eventos donde todos entendimos, o todos, algunos, 2 o 3, que sabíamos de la vida de ese hermano, entendimos que él no hubiese pasado por ahí. El Señor se lo llevó a descansar. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene sus propósitos y no siempre lo vamos a entender, pero lo aceptamos por fe y eso trae paz. Cuando tú tienes a Jesús en el corazón, cualquier circunstancia de tu vida, y tú aceptas que el Señor se sacrificó por ti y nadie nunca ha pasado por un dolor tan grande. Porque a Él no le tocaba, todo nos tocaba a nosotros. Pero Él pasó por un dolor que no le tocaba, no le correspondía. Él siendo perfecto, Él pagó por nuestros pecados. Aleluya. Y lo que siempre digo, la vida no es aquí, la vida no es ahora. ¿Qué son 100 años si vivimos 100 años o 110 años? ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? La vida está donde Él está, en el más allá, en la eternidad. Digo, y por la eternidad nuestra esperanza tiene que estar viva, tiene que estar firme. Un día vamos todos a presentarnos delante del tribunal del Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando a los demás los juzguen por sus obras, nosotros vamos a decir, no me mire, está aquí está Cristo, vamos, para el cielo, para la eternidad, para el gozo. Yo siempre pienso eso, es así como funciona, porque el Señor no me va a mirar a mí, ni va a mirar lo bueno que yo predicaba. Uy, sí, qué bueno predicaba esta persona. No. O qué bonita era ella, o cuánto, ay, no, sí, ella era muy bien portada. No, ese que me interesa. Yo le voy a decir, Cristo. Porque lo que se va a ver aquí es Cristo, no me voy a ver yo. Y como se va a ver Cristo, no necesitamos buscar expedientes, no necesitamos un abogado, no, porque ya mi abogado lo hizo todo, Jesucristo, aleluya. Así es como funciona esto. Y aunque vivamos en esta tierra, tenemos que vivir con esa esperanza y con esa mirada en el más allá. Y luego, el Señor levanta la copa también en esa cena. En esa cena levanta la copa y dice, este vino simboliza mi sangre que por ustedes va a ser derramada. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos abrió el camino a Dios. La sangre de Cristo abrió el tiempo de la gracia y la bondad superabundante de Dios. Ahora es el momento. Aleluya. Y cuando levantaron esa copa y tomaron esa copa, el Señor les dijo todo el tiempo, hagan esto y acuérdense de mí, de mi sacrificio, de lo que hice por ustedes, y acuérdense de mí hasta el día que yo venga, porque hay un día, y el Señor dice que nunca más va a volver a tomar vino hasta el día en que se va a reunir con nosotros, en que finalmente vamos a estar cara a cara con nuestro Señor en lo que se llaman las bodas del Cordero. ¿Ves? Todo inició con una boda, se echó a perder por el pecado, luego vino Cristo y lo reestructuró y lo redimió en una boda. Inició el periodo de redención en una boda y todo va a culminar en la gran boda de las bodas, cuando estemos allá con el Señor para siempre y por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy, cuando vamos a participar de la cena del Señor, agradecemos su sacrificio, agradecemos su libertad. Muchos preguntan, bueno, pero es que yo me acabo de poner bravo con mi vecino, ¿qué hago? Y no tengo tiempo para llamarlo ni para pedirle perdón. Y ayer yo hice algunas cosas que no estaban bien y mira, y toda esta semana la verdad es que me dio una rabia. Miren,
No se dejen robar por Satanás, que pone dudas, que te hace ver tus imperfecciones. Si nos veríamos todos nuestras imperfecciones, hermanos, ya todo el mundo para el infierno de una vez. No, porque somos imperfectos. Ahora, al momento de tomar la cena del Señor, Pablo dice, cada uno tiene que revisarse, cada uno tiene que evaluarse. ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? Cuando nosotros tomamos la cena del Señor indignamente, eso quiere decir que no entendemos qué es lo que es eso. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que agradecemos y que sabemos lo que ese sacrificio de Cristo hizo. Nos dio libertad y nos dio el camino para llegar a Dios. Es lo que significa. Ahora, si no se entiende eso y si no se acepta a Jesús como suficiente Señor, como Salvador, como el Redentor, entonces no puedes participar porque no es un simple vino en este momento y no es un simple pan, es un acto sagrado. Es un acto sagrado, pero no es mágico. Tiene que haber una confesión de tu pecado delante del Señor y tienes que decirle, Señor, yo estoy dispuesto a vivir para ti, a pedir perdón si hay que pedir perdón y a vivir como un hijo de Dios. Confiesa ese pecado, confiesa eso que has tenido aquí. Basta solo con confesar, con decirle al Señor que te perdone. Y si es necesario que tú debas pedir perdón a una persona a la que dañaste, te comprometes hoy con el Señor a decir, Señor, lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, lo voy a hacer. Pero hoy voy a participar de esta bendición. Si se toma con esa conciencia, si se toma con ese agradecimiento, eso va a producir bendición. Porque dice la Biblia que el que toma eso indignamente está comiendo maldición y muerte. Y dice, es más, dice, hay algunos enfermos entre ustedes. No todo enfermo es por eso, pero dice, hay algunos enfermos entre ustedes porque tomaron esto como cualquier cosa, tomaron esto indignamente. Pero si eso produce muerte, tomarla indignamente, y produce maldición, lo contrario es cierto. Si yo, con toda conciencia, con toda mi vida rendida al Señor, y con ese acto de entrega y de rendición al Señor y de agradecimiento, tomo hoy el pan y el vino, eso trae vida, eso trae bendición, eso trae gracia, eso trae sanidad. Ahora están abiertas las puertas del amor de Dios, de la bendición de Dios. El Señor vino para salvarnos y este es el momento de la salvación, no de la condenación. Un día va a ser el día de la condenación, pero hoy no. Hoy, este tiempo de gracia, no. Así que